Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Cuando comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. No permitas que tu corazón se atormente. Confía en Dios, entrégale a Él todo lo que te preocupa y déjalo en sus manos. Dios puede hacer todo, menos fallarte. Gracias a usted que ya está en sintonía en su programa Conquistadores. Sea usted bienvenidos a la serie de Moisés el Libertador. El tema que corresponde analizar en este día es Ve y vuélvete a Egipto, basado en el libro del Éxodo capítulo 4 versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. He citado Éxodo capítulo 4 versículo 19. Moisés le informó a su suegro Jetro de su viaje a Egipto. Dios y Jetro dijeron a Moisés: Ve. Acompañado de su familia, Moisés viajó a Egipto con la vara de Dios en su mano. Éxodo capítulo 4 versículo 20. Dios también instruyó a Moisés para que hiciera las señales delante de Faraón. Aunque el monarca egipcio no dejaría salir al pueblo hebreo, Moisés solicitaría que Israel, el primogénito de Dios, fuera dejado libre por Faraón. En el camino parece que Moisés se enfermó en una posada y Séfora, su mujer, circuncidó al hijo mayor, Gersón. Luego Moisés y Aarón se encontraron, y el primero le compartió el segundo las experiencias tenidas con Dios. Juntos se reunieron con los ancianos de Israel, y Aarón les habló, y Moisés hizo señales. Esto hizo al pueblo creer. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 4 versículos 29 al 31. Analicemos, iniciemos de lleno ya el tema, Ve y vuélvete a Egipto. Aquí cito Éxodo capítulo 4 versículo 18, primer punto, el permiso. Y se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Aunque Moisés iría a Egipto bajo comisión divina, eso no lo eximía de informar a su suegro Jetro y de salir bajo bendición. Él voluntariamente se había puesto bajo la cobertura espiritual de Jetro, sacerdote de Madián, y era parte de su familia por vivir bajo su techo. Las decisiones no se deben tomar a escondidas. Se debe dar cuentas e informar a aquellos a los cuales somos responsables. De Moisés leemos: Y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora. A la casa de Jetro entró por la puerta del frente, y no saldría por la puerta de atrás. Muchos líderes, muchos creyentes, muchos cristianos salen huyendo de sus autoridades, aún bajo comisión divina. Muchos creyentes abandonan las congregaciones, abandonan los puestos, fugándose sin la bendición pastoral o congregacional. La razón expuesta para su viaje fue: y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Lo que había sucedido entre Moisés y Jehová fue algo que aquel omitió. Posiblemente Jetro no hubiera comprendido la experiencia espiritual de Moisés y el trato individual de Dios con su vida. Lo que Dios nos habla y nos revela a nosotros, no todos lo podrán entender. Muchas cosas reveladas por el Espíritu Santo no pueden ser contadas a otros antes de tiempo. No le digas a otros lo que el Señor todavía no te ha revelado plenamente a ti. Desde luego, a Moisés le hacía falta saber de sus hermanos, María y Aarón. Por décadas estuvo distanciado de ellos, y en los últimos 40 años no sabía nada de ellos. En esa etapa de su vida necesitaba la familia. Los hombres y las mujeres de Dios son personas de familia, la buscan. Necesitan el calor fraternal, paternal, maternal.
El ambiente de calidad humana es necesario en la vida de todo ser humano. A medida que uno va envejeciendo, la familia nos hace falta. Aquellos que desean ser efectivos en su vida espiritual deben comenzar siendo ministros en su familia. De nada vale servir a otros si no servimos a nuestra familia. No podemos ser cariñosos con los demás y no serlo con nuestra familia. No podemos tratar ser amables con los jóvenes y no tener amabilidad con los hijos. Debemos reenfocarnos en la familia. Un matrimonio saludable es una familia saludable. En una congregación saludable es una sociedad saludable. Leemos: y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Su suegro le dio permiso de salida, le pronunció una bendición de paz. Salgamos siempre con la bendición de otros. Salgamos en paz en el lugar donde estamos. Si te vas a ir enojado de un lugar, espera hasta que el enojo se te vaya para salir en paz. Jehová también le dio permiso a Moisés: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Aquí cito Éxodo capítulo 4 versículo 19. En 40 años suceden muchas cosas. Esa generación que quería matar a Moisés había fallecido. El faraón que enfrentaría a Moisés no era el mismo el cual había huido. Dios había cambiado el escenario profético para Moisés. El tiempo, Kairos, había llegado y había que aprovecharlo. Para un tiempo especial, Dios tiene lugares especiales y personas especiales. El tiempo de Dios tiene que ser conocido. Dios le dijo a Moisés: ve y vuélvete a Egipto. Dios no iría a Egipto por deseo humano, por cuenta propia, por capricho emocional, por impulso momentáneo, sino por permiso divino y confirmación humana. Es posible que a muchos creyentes Dios los envíe algún día de regreso al lugar de donde salieron. Moisés regresaría a Egipto diferente, cambiado, transformado. El Moisés orgulloso fue quebrantado en el desierto. Aquel que sirvió a Faraón como príncipe egipcio regresaría como aquel que servía al Rey del universo. Regresar a Egipto era el gran reto en la vida de Moisés. Ver de nuevo las pirámides, los templos egipcios, las enormes construcciones, pasearse por los jardines y llegar al salón de las recepciones era algo inimaginable para Moisés, pero era el deseo de Dios. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Oh Señor, exaltamos tu grande amor. Ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que temen su nombre. No tardará ni se adormecerá. Jesucristo me guiará. El ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que temen su nombre. No tardará ni se adormecerá. Jesucristo me guiará. No temeré del mal. Jesucristo me guiará. En sus brazos me sostendrá. Nunca me dejará.
brazos me sostendrá. Él nunca me dejará. No. Vamos con las manos hacia arriba. Así. Muy bien. Escucha esto. No temeré del mal. Jesucristo me guiará. En sus brazos me sostendrá. Él nunca me dejará. No. No temeré del mal, no, 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 no. Jesucristo me guiará. En sus brazos me sostendrá. Él nunca me dejará. No. No temeré del mal, no, 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 no. Jesucristo me guiará. En sus brazos me sostendrá. Él nunca me dejará. No, 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 no me dejará jamás. No me dejará. Nunca me dejará. Confiamos en ti, Padre. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Analicemos un segundo aspecto después de esta pausa musical, el viaje. Dice el versículo número 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El hombre de familia sale a la obra del ministerio con la familia. Se muda a otro lugar, pero no deja atrás la familia. Leemos que Moisés tomó su mujer y sus hijos. El ministerio comienza primero en la familia y con ella. Ser esposo y padre fue asunto prioritario en el llamado de Moisés, y los puso sobre un asno. Quien caminaría a pie y se sacrificaría en el camino sería Moisés. Hoy muchos quieren montar ellos el asno y a su familia lo dejan a pie. Ellos disfrutan, pero la familia sufre todo. Las bendiciones son de ellos y las maldiciones son de la familia. Por eso, muchas familias maldicen el ministerio de aquellos que han sido llamados y la religión de aquellos que sirven a Dios. Leemos: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara pastoral de Moisés, transformada en vara culebra, ahora es llamada la vara de Dios en su mano. Lo que Moisés rindió a Dios y confió en Dios, se hizo el instrumento de Dios. David rindió su onda a Dios y derrotó al gigante Goliat. Recuerde, primer libro de Samuel, capítulo 17. Gedeón rindió a Dios 300 cántaros vacíos con teas ardiendo, y fueron derrotados los madianitas. Elías rindió su manto, y Dios abrió las aguas del río Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué espera Jesucristo de ti? ¿Qué espera Jesucristo de mí? ¿Qué espera Jesucristo de nosotros? Vamos a rendirle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Aunque Moisés fue instrumento de Dios para hacer las señales delante de Faraón, Dios le aclaró:
Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. A pesar de las señales, de la diplomacia, de las conversaciones, de las solicitudes hechas delante de Faraón, su corazón estaría endurecido. Dios endurece al que endurece y ablanda al que se ablanda. El que no acepta la voluntad de Dios la rechaza y la resiste, y se endurece el corazón. En vez de que las señales doblegaran la voluntad de Faraón, éste se endurecería con cada una de ellas. Daniel capítulo 12 versículo 10 nos dice: Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 nos dice: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El mensaje profético a Faraón era: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Jehová ha dicho así. Es la primera vez que se presenta en esta introducción un prólogo divino. Posteriormente, esta sería la forma de los profetas para introducir la palabra profética divina. Ese Jehová ha dicho así daría autoridad a los pronunciamientos y a las declaraciones divinas. Dios reclamó al pueblo hebreo llamándolo Israel, nombre que le cambió a Jacob, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. Recuerde que eso está en Génesis capítulo 32, versículo 28. Además, Dios reconoció la primogenitura, Israel, al decir mi primogénito. Dios le exigió a Faraón: deja ir a mi hijo para que me sirva. La orden divina era sin negociaciones, libertad incondicional, emancipación étnica. ¿Qué quería Dios del pueblo hebreo? Servicio. Eso es lo que Dios quiere de aquellos y aquellas que libera, que le sirven a Él. Dios nos creó con el propósito de servir a Jesucristo. Es parte de la familia de Dios. Parecernos a Jesucristo, evangelizar en el mundo y hacer trabajo misionero. Con anticipación Dios le dijo a Faraón: no has querido dejarlo ir. Dios sabía que Faraón sería terco, inflexible y no vacilaría en su decisión. Nada lo movería en su postura. Dios sabe cuando el ser humano no quiere hacer su voluntad. Pero con adelanto profético, Dios afirmó a Faraón: he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Le preanunció el juicio de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Interesante. Dios puede haber comenzado con la última plaga y todo resuelto. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y antes de ver llorar a Faraón y a todo el pueblo egipcio por la muerte de sus hijos primogénitos, les daría la oportunidad para arrepentirse, para cambiar de mente y para ablandar su corazón, cosa que no sucedió. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Les recuerdo que usted puede compartir cada uno de estos programas visitando nuestras páginas en Facebook, como lo es Restauración Juvenil o también Restauración 1450 AM. Gracias por su fiel sintonía. A todas las personas que nos están siguiendo en estas redes sociales va también nuestro más cordial saludo. Estamos desarrollando el tema B, y vuélvete a Egipto. Veamos un tercer aspecto, la enfermedad, capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Los comentaristas bíblicos en su mayoría están de acuerdo en que Éxodo capítulo 4, versículo 24 se refiere a alguna enfermedad grave que Moisés experimentó en el lugar donde posó para descansar del viaje junto con la familia. Esa condición se atribuye al juicio de Dios. Esto deduce por la acción de Séfora al circuncidar a su hijo cuyo nombre se omite, pero se puede referir a Gersón. En Éxodo capítulo 4 versículo 20 se habla de los hijos de Moisés. En el pasaje bajo consideración
Solo se trata de un hijo. Posiblemente había circuncidado al menor y descuidó la circuncisión del mayor, aunque pudo ser lo contrario. Al no circuncidar al hijo, éste quedaba excluido del pacto con Abraham. Según Génesis capítulo 17, versículo 14. Leemos: Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Éxodo capítulo 4, versículo 25. Moisés había descuidado una responsabilidad espiritual, como era la de guardar el pacto de la circuncisión. Muchos descuidos espirituales traen graves consecuencias a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, leemos: Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este ritual de circuncisión renueva el pacto con Dios, y Séfora se benefició también. La expresión así le dejó luego ir, Éxodo capítulo 4, versículo 26, podría referirse a la aceptación que Dios tuvo de ese ritual y a la sanidad que pudo experimentar Moisés. Séfora añade: esposo de sangre o causa de la circuncisión. La circuncisión se vincula con el matrimonio hebreo. Quizás a partir de esa ocasión, esta práctica se asocia con la ofrenda de los primeros frutos, la cual representa una ofrenda de sangre que limpia. Es probable que después de lo ocurrido a Moisés y de haber realizado esta ceremonia, la familia de Moisés haya regresado a Madián, capítulo 18, versículos del 2 al 5. Tenemos que analizar un cuarto aspecto, el encuentro. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Dios le habló a Aarón, hermano mayor de Moisés, y lo instruyó para recibirlo en el desierto. Creo que fue el de Sinaí. Aarón obedeció, y ambos se encontraron en el monte de Dios, que en la geografía bíblica es el monte Horeb. Tradicionalmente, este se asocia al monte Jabel Musá, que significa en árabe monte de Moisés. Ese encuentro entre los dos hermanos sería una mezcla de tristeza y alegría, de lágrimas y risas, una reconciliación del pasado con el presente, del ayer con el hoy. Siempre es bueno encontrarse con alguien a quien uno ama, a quien uno aprecia. Eso es terapia familiar. Si tu familia no te busca, búscala tú a ella. No vivas fugitivo de tu familia. Esta puede ser tan distante como una visita, una llamada telefónica o un correo electrónico. En 30 segundos, uno se puede reunir con sus familiares, y los años y las semanas de distanciamiento quedan borrados. Aarón fue el que llegó a Moisés y lo encontró. Allí, con una demostración de cultura oriental, se acercó y lo besó. Moisés le contó todo a Aarón. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Aquí cito Éxodo capítulo 4, versículo 28. Lo puso al día en todo, reconciliando los últimos 40 años de separación y quizá 40 anteriores de distanciamiento. Los dos estaban viejos, pero se amaban como hermanos. La sangre se busca, la sangre pesa más que el agua. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ellos convocaron una reunión con los ancianos de Israel. Y habló Aarón cerca de todas las cosas que Jesús había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Ahí Aarón compartió lo dicho por Moisés de parte de Jehová, y Moisés hizo las señales con la vara culebra, y con la mano leprosa conforme a las instrucciones divinas. Aunque el texto bíblico parece sugerir que quien hizo las señales fue Aarón. Leemos: Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En Éxodo capítulo 4, versículo número 1, Moisés había altercado con Dios. Ellos no me creerán, no oirán mi voz. Ahora, después de este encuentro de Moisés y Aarón con el pueblo, la noticia fue: y el pueblo creyó, y oyendo. Los no fueron cambiados por sí. Cuando Dios tiene el control, las cosas cambian a nuestro favor. No sigas tratando de controlar las cosas. Ponte de lado y deja a Jesucristo que sea el que lo controle.
El temor y su gemela, la duda, desaparecen cuando la fe se hace presente. La única vacuna contra la incredulidad se llama fe. Pidámosle a Jesucristo que nos ponga la vacuna de la fe. El pueblo sabía que a Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Por eso se inclinaron y le adoraron. Aquí cito Éxodo capítulo 4, versículo 31. En Moisés y Aarón, Dios se había identificado con su aflicción. Era el Dios de su visitación y el Dios de los afligidos. El capítulo cierra con estas palabras: se inclinaron y adoraron. Esto demuestra agradecimiento a Dios. Ahí le rindieron culto. La mayor visita de Dios al mundo la realizó a través de su Hijo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos llegado ya a la parte final de este tema y en este programa. Hemos tocado el tema Ve y vuélvete a Egipto. Permíteme llegar a una conclusión. Los encuentros familiares siempre son importantes para mantener la perseverancia y la continuidad de la familia. Número 2. Si nuestros parientes no nos buscan, nosotros debemos buscarlos a ellos. Recuerde, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan todos los que la edifican. Gracias por su fiel sintonía. Será en una próxima oportunidad. Conquistadores, sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones.